Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Amigos de Biosfera Podcast, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez y en esta ocasión, en esta emisión, vamos a tratar de desmitificar la figura de un reptil que es emblemático. Dicen, aseguran que pudiera ser un fósil viviente, heredero de los grandes dinosaurios, pero que por ignorancia de la gente se le atribuyen miles, cientos de miles de leyendas, de mitos que no hacen otra cosa que desvirtuar su imagen. Estamos hablando de los cocodrilos. En los próximos minutos los invito a que nos acompañen en esta emisión especial de Biosfera Podcast, porque vamos a hablar de mitos y realidades de los cocodrilos. Mi nombre es Carlos Jiménez. Iniciamos. Grupo de Construcción y Energías Renovables. Soluciones que brillan. Tecnología que transforma. Haz que el sol trabaje para ti. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. La falta de educación de la población en general, la falta de información, pero sobre todo la falta de interés por conocer un poco más acerca de todas y cada una de las especies animales y vegetales con que cuenta el estado de Chiapas, que ocupa un honroso segundo lugar a nivel nacional en cuanto a biodiversidad. Sí, Chiapas es el segundo lugar, la entidad en el segundo lugar en biodiversidad. Solamente Oaxaca, por cuestión de número de especies animales, pero Chiapas tiene prácticamente todos los ecosistemas, la mayoría, tiene una gran cantidad de mamíferos, de insectos, de plantas, en primer lugar en orquídeas, según información del doctor Carlos Rommel Bultelspacher. Pero lamentablemente, esta información que nos debería traer una gran responsabilidad pasa de largo porque la gente desconoce. Tal vez hay falta de interés por conocer acerca del funcionamiento, del por qué existe cada animal, mamífero, reptil, ave, en diferentes ecosistemas, cómo se entrelazan, cómo se vincula con el funcionamiento correcto de esa maquinaria perfecta que es la naturaleza. Y hoy le vamos a dedicar este programa a nuestros amigos los cocodrilos. Saludo a todos los cocodrilos que nos están sintonizando en este momento. Muy bien. Para ello vamos a platicar con un experto que es el biólogo Edgar Sarmiento Marina, que viene desde la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, donde ahí van a encontrar cocodrilos, van a encontrar manglares, van a encontrar jaguares, van a encontrar un sinfín de aves en estos ecosistemas muy importantes, porque los manglares son los riñones, las esponjitas de la naturaleza que van filtrando para permitir la vida de otro tipo hacia tierra adentro. Mi estimado Edgar Sarmiento Marina, bienvenido y estos aplausos son para ti. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Años muy bien. de no vernos. ¿Cómo Así estás? Es. Muy bien. Ya ves ya me hace daño también, me dejaron caer de chiquito, no comí ácido fólico. Pero muy bien. Oye, Edgar, pues muchas felicidades, nos encontramos en el zoológico Miguel Álvarez del Toro. Ya hace unos años, sí. Hace unos años, y la vida te ha llevado a trabajar en un lugar envidiable, como es una de las reservas naturales, de las áreas naturales protegidas de Chiapas, que es la Reserva de la Biosfera La Encrucijada. Platícame un poquito qué es la Reserva de la Biosfera La Encrucijada y qué vamos a encontrar ahí, aparte de los cocodrilos que van a ser nuestros invitados también especiales en esta emisión. Pues bien, gracias por la invitación. Pues la Reserva de la Encrucijada es una de las biosferas más grandes que tenemos aquí en la costa de Chiapas. La vegetación predominante son los manglares. ¿Qué extensión tiene la reserva? Alrededor de 144.868 más o menos hectáreas. Ah, no, te lo sabes, pero sí. Así es. 144,000 es muchísimo.
Y obviamente tenemos el manglar, que es la vegetación predominante, pero también hay bosques muy importantes del zapotón, es paquira acuática, y tenemos también tulares, popales y mucha vegetación acuática. Entonces el humedal como tal pues presenta una biodiversidad muy amplia, ¿no? Específicamente pues una diversidad de mamíferos, aves, muchísimas aves, tanto migratorias como residentes. Obviamente tenemos cocodrilos y caimanes, que son dos especies de las que vamos a hablar. Y la importancia del manglar en este sistema lagunario, principalmente la productividad de pesca, ¿no? Que es una actividad que viene vinculada con el tema que vamos a tratar y que de alguna manera, pues, la población humana que está presente, pues también debe de valorar ese recurso que tiene ahí dentro de la reserva. Tú eres egresado del Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. ¿Hace cuántos años egresaste? En 2004 egresé. 2004, ya más de 20 años que estás en esto. ¿Qué te motivó a dedicarte a la biología? Bueno, principalmente yo soy originario de Berriozábal, Chiapas. Tenemos todavía pequeños bosques ahí naturales y siempre me gustó la naturaleza. Entonces, a partir de la prepa, si no mal recuerdo, pues empecé el gusto por los reptiles en general. Y ya después en la universidad, pues bueno, a raíz de empezar a conocer a los cocodrilos, pues fue un grupo muy particular precisamente que hablaban mal de ellos, ¿no? Al igual que las serpientes, los murciélagos, entre otros vertebrados que tienen una mala fama, ¿no? Entonces, de ahí empezó el gusto y empezamos a investigar acerca de las especies, a leer, a conocer. Tuve la fortuna principalmente de hacer mi servicio social también en el SOMAC como voluntario, un servicio social precisamente ya en áreas protegidas, en la zona de Montes Azules, en Mensaboc y Najá. Y bueno, la tesis también la incluimos con cocodrilos, ¿no? Entonces, afortunadamente en este trayecto pues pude conocer personalidades como Luis Ziegler, que fue o es uno de los predecesores, Los referentes junto con don Miguel Álvarez del Toro, obviamente, que fue quien también creó muchas de las áreas protegidas, principalmente la encrucijada, y que a partir de ello pues fueron los pioneros en la conservación de las 3 especies que tenemos aquí en Chiapas. Muy bien. A los biólogos, que son los científicos, los especialistas que se dedican al estudio de la vida, el funcionamiento de los diferentes organismos, su interacción con los ecosistemas, con la naturaleza, con toda la biosfera como el conjunto de ecosistemas, reciben diferentes nombres de acuerdo a la especialización. Los entomólogos son los especialistas de insectos, los botánicos, especialistas en plantas, ictiólogos, especialistas en peces, mastozólogos, los especialistas en mamíferos, en fauna grande, pero yo no sé cómo se le llama a los especialistas en cocodrilos, ¿cómo se les dice? Bueno, muchos refieren a eso, especialistas en cocodrilos, pero generalmente y en particular hay otros grupos que manejan el término de cocodrileros, ¿no? Cocodrilero, yo había escuchado algo Entonces, así. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Y bueno, de alguna manera, pues muchos nos dedicamos con ese concepto, ¿no? O sea, eres un cocodrilero. Sí. Perfecto. Muy bien. Ahí nos vemos, cocodrilo. Sí, también ha sido motivo de inspiración de obras musicales, pero sobre todo de las creencias, lo que le denominan cosmogonía, de pueblos antiguos, pero también de comunidades actuales. Al cocodrilo se le han atribuido un sinfín de leyendas, la mayoría de ellas negativas, otras tantas atribuciones hasta afrodisíacas, lo que ha provocado que hayan diezmado en algunas ocasiones poblaciones enteras hay 3 especies de cocodrilos en Chiapas, ¿sabían esto? A ver si me las aprendí. Cocodrilo de río, que es el acutus, sí. Crocodrilus acutus, así se le dice. Está el caimán, que no sé cómo se le llama. Caimán crocodilus. Y el moreletti. ¿Estoy bien? Así es. Aplausos. Muy bien. ¿Cuántas de estas especies vamos a encontrar en la encrucijada? Bueno, cabe resaltar también que Chiapas es el único estado que tiene las 3 especies a nivel nacional. ¿Ah, sí? Y tenemos la fortuna de que la encrucijada cuenta con 2 especies. Con 2 especies. ¿Cuáles son? Que es el cocodrilo de río, el Crocodylus acutus, y el caimán o pululo, que es el nombre más común. Pululo, sí. Que es el caimán crocodilus y está también en la costa de Chiapas. Entonces tenemos esas 2 especies que viven en simpatría entre los humedales, ¿no? Muy bien. El cocodrilo tiene características muy propias de su especie. Necesita un hábitat específico, a pesar de que es un animal que tiene un alto grado de adaptación y sobre todo un sistema inmunológico increíble. Impresionante. Para la ciencia ha sido todo un reto el estudiarlo y todo esto. Tiene una capacidad de adaptación, decíamos, pero lamentablemente no puede adaptarse
a un virus terrible que ha acabado, ha afectado, está diezmando los ecosistemas que es el ser humano. Ha sido víctima de cacerías, ha sido víctima de matanzas sin sentido, Sí. incendios en los manglares. A mí Incendios. me ha tocado verlo, para agarrar todo lo que salga, y ahí van los pobres cocodrilos. Platícame, ¿cuál es la condición de estas dos especies de cocodrilos actualmente en 2025 en la encrucijada? Bueno, también hacer mención que estas especies estuvieron, sí, diezmadas casi al borde de la extinción en los 70, 60, y es precisamente cuando don Miguel Abreu del Toro y las leyes empezaron a frenar esta parte del aprovechamiento ilegal, ¿no? Las leyes que evitaron que la cacería siguiera, pero aún sigue, ¿no? Entonces, los esfuerzos de conservación de don Miguel Abreu del Toro, de Luis Ziegler y otros predecesores, pues tanto las reservas que tenemos aquí en Chiapas de cocodrilos, como son el Cañón Sumidero, el Ocote, sistema portuarista y la Encrucijada, pues se han hecho esfuerzos de conservación y afortunadamente ahorita algunas poblaciones siguen en recuperación, otras pueden estar más bajas, pero precisamente el aprovechamiento ilegal de estas actividades sin un control han puesto algunas poblaciones en riesgo, ¿no? Entonces ahorita lo que se busca es tratar de que esta misma sinergia que hay del ser humano con los cocodrilos en su ambiente pues sea pues un factor de coexistencia para que la misma especie siga persistiendo. Son especies que tienen más de 200 millones de años de historia evolutiva. 200 más o menos, millones sí. de años. Y bueno, de alguna manera se han adaptado muy bien a los ambientes. Son especies que requieren un espacio de agua, obviamente pues espacios para, en el caso de las hembras, un espacio para anidar y la disponibilidad de alimento, ¿no? Aquí la problemática, como bien mencionabas al inicio de tu programa, es que la población humana también ha crecido y es un factor que no hemos evaluado, ¿no? Entonces, nos fijamos de las especies, pero nosotros como seres humanos, ¿cómo hemos impactado, no? Estamos reduciendo el hábitat y cada vez es más la cercanía con ellos. Entonces, ahí es donde empieza como que El conflicto. esa pues, interacción que pudiera ser tanto positiva como negativa. Entonces, aquí la idea es informar bien a la gente. El desconocimiento, obviamente, o el miedo puede ser también un factor que acelere o aumente los riesgos hacia los cocodrilos. Pero es y lo voy a decir tal cual, es por ignorancia. Una de las herramientas, quizá la única más eficaz para atacar la ignorancia, el desconocimiento, la desmitificación de muchas especies animales que forman parte de leyendas, de mitos, es la educación. Y la educación debe de haber varios componentes básicos para poder adquirirla. Uno de ellos es el interés, la otra es la voluntad y las ganas, que no es lo mismo. Claro. Yo puedo tener voluntad, pero no ganas. Mañana lo hago. Sí. Yo les voy a compartir una frase que hemos adoptado, una frase de vida en Biosfera Podcast, que pudiera enmarcar muy bien esta información que hemos venido compartiendo. Los seres humanos le damos importancia a las cosas únicamente cuando nos damos cuenta de que existen. Nos decía el dramaturgo francés André Gide, mientras no nos demos cuenta de lo que hacen los cocodrilos, su importancia, que no están para atacarnos. Ellos tienen un instinto, pero no van a atacar como en las películas, que también ha sido otro factor de desinformación. Así es. Que echan al cocodrilito bebé cría a la coladera de Nueva York y luego le ponen un componente radioactivo y sale alligator. Y no es así, no sucede esto. Pero este desconocimiento ha logrado que estos animales sean motivo de morbo, morbo insano. El morbo es insano. Estamos llegando a la mitad de esta emisión especial de Biosfera Podcast que estamos dedicando a la desmitificación de los cocodrilos. Vamos a hacer un corte, es breve, regresamos. Grupo de Construcción y Energías Renovables. Soluciones que brillan, tecnología que transforma. Haz que el sol trabaje para ti. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en internet y es para ti.
Biosfera Podcast es un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10 que ustedes conocen desde hace casi 3 décadas, cuyo objetivo ha sido y va a continuar siendo el intentar contribuir a motivar, a crear una conciencia de entendimiento colectiva sobre el papel que estamos jugando los seres humanos con la naturaleza, en el entendido que si nuestra simple presencia constituye ya por sí misma un muy serio factor de desequilibrio, porque somos bien destructivos, somos altamente depredadores, y yo sé que les choca esto, pero me hago responsable de mis palabras y lo voy a decir yo: somos requetepuercos. Donde quiera que vamos, tiramos basura, comemos papitas, tiramos la envoltura, tomamos refresco en la bolsita con popote, tiramos la bolsita con popote, siempre y cuando no haya una cámara que nos esté viendo, que no esté la cámara fija o todo el mundo trae su celular. Y entonces le apostamos a la irresponsabilidad de que el agua o el aire se lo va a llevar. A lo mejor sí, pero les digo una cosa: a cada acción le corresponde una reacción. Entonces el agua o el aire se lo va a llevar a las coladeras, a los drenes pluviales que están de la patada, al menos en Tuxtla Gutiérrez, donde se genera esta señal de Biosfera Podcast, y los efectos no se dejan esperar. Hay zonas muy específicas, por ejemplo la zona norte-oriente, enfrente de norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez, enfrente de Tribunal y Fiscalía, donde planearon muy mal las obras, y entonces hay una pendiente muy pronunciada donde viene arrastrándose piedras, troncos, basura, y el agua cae con una velocidad, al cerrarse con una velocidad terrible, y al fondo pues está el libramiento, choca el agua, y al desafortunado que deja su carro estacionado ahí, pues imagínense ustedes, quedan, así se los digo, no se los exagero, pequeñas masas aplanadas, chipoteadas de lámina, porque el tamaño de las piedras que baja es increíble, y no nada más las pérdidas materiales, lo están viendo ustedes ahorita en la pantalla, sino también ha habido pérdidas humanas. De ese tamaño está la situación. Entonces, una simple acción puede motivar un efecto en cascada, un efecto colectivo de manera muy positiva. Entonces, sirva este muy modesto espacio especializado en periodismo ambiental y divulgación de la ciencia para motivarlos a hacer un análisis al interior y decir: a lo mejor tiene razón este cuate, me cae bien gordo su modito, pero tiene razón, ya no voy a tirar la basura en la calle. Y les digo una cosa: esa simple acción puede tener resultados en lo colectivo y hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Estamos platicando con el biólogo Edgar Sarmiento Marina. ¿Lo dije bien? Sí. Perfecto. Edgar Sarmiento Marina, quien es especialista en cocodrilos, en el estudio de ellos, en su comportamiento, en la importancia que tienen, y él tiene sus centros de operaciones en la reserva de la biosfera La Encrucijada, más de 140,000 hectáreas de vegetación muy particular que es estratégica y vital para el funcionamiento de los ecosistemas que vienen en lo subsecuente. ¿Qué pasaría? ¿Se han imaginado ustedes qué pasaría si no existieran los manglares? ¿Qué pasaría, mi hermano? Bueno, de hecho la población humana que está presente en la reserva valora también el manglar, porque son reservorios que de alguna manera también pues, nos brindan los servicios ambientales, como la protección sobre todo, ¿no? Brindan también refugio para la fauna acuática, que es donde se produce principalmente la pesquería, y muchas veces también el funcionamiento de esto es que cuando hay pues, oleajes altos o algún fenómeno natural, sirven como barreras. Como barreras naturales. Barreras naturales que impiden que un ciclón o que una tormenta fuerte pegue directamente a las casas o a la gente que está habitando, y pues son protectoras, ¿no? Entonces en ese sentido son importantes, y obviamente pues también el carbono que ellos liberan ayuda mucho, ¿no? El oxígeno obviamente que nos brindan, y el refugio sobre todo para la bifauna que hay ahí, pues toda la biodiversidad que tenemos presente en la reserva, pues es de importancia vital para el ecosistema. Yo tengo que hacerte una pregunta que para muchos les puede parecer morbosa, pero que puede ejemplificarnos en un muy posible escenario que puede tener consecuencias funestas para la vida del ser humano. ¿Qué pasaría si por alguna razón la población de estas dos especies, al menos que existen en la reserva de la Encrucijada de cocodrilos, desaparecieran de ese lugar? ¿Qué pasaría, estimado Edgar? Bueno, tenemos experiencias de cuerpos de aguas que se han desecado, donde habían cocodrilos o caimanes,
ya sea que los hayan sacado, los hayan cazado. Entonces el cuerpo de agua queda sin ese movimiento, sin ese flujo hídrico que ellos también lo mantienen profundo, hacen que el sedimento precisamente se compacte y el agua no se escurra. Entonces, experiencia también de los compañeros pescadores nos han mencionado que donde hay más presencia de estos ejemplares, pues hay productividad pesquera, ¿no? Al sacar estos ejemplares del medio silvestre, pues traería un desequilibrio porque ellos son los que controlan todo el ecosistema, ¿no? Si alguna especie pudiera hacer alguna plaga, ellos podrían controlarla. ¿Son controladores? Son controladores biológicos, se encuentran en la cadena alta de la cadena alimenticia, entonces la función de ellos es controlarlo, ¿no? E incluso hay un fenómeno natural que es el barbasco en la costa. ¿El cuál? El barbasco, que es una especie Barbasco. ellos mencionan que es una especie de contaminación que se da precisamente cuando las temporadas de lluvia llegan y pues se contamina el agua, dicen, y pues queda sin oxígeno. ¿Como el sargazo o algo así? Algo similar, entonces los peces quedan sin oxígeno y empiezan a morir. Entonces hay una mortandad, digamos, de peces y bueno, tanto físicamente y visualmente se ve mal porque están flotando, empieza a apestar. Pues los cocodrilos tienen esa función también de controlar y limpiar, ¿no? Son carroñeros también. Entonces ayudan a que ese ambiente se mantenga limpio, sano y si no tuviéramos estos ejemplares ahí, algo similar como los opilotes, por ejemplo, pues el ambiente sería pues contaminado, sería no tendría ese flujo de vida que hay, porque también hacen cuevas o reservorios de agua en temporada seca que sirven para otras especies, ¿no? Y esperan a que el ciclo de lluvia llegue para volver a resurgir, ¿no? Incluso hacen canales con su ida y vuelta que hacen para que haya conexión entre cuerpos de agua, ¿no? Imagínate. Entonces, todas esas funciones que ellos realizan son importantes y que si los quitamos del medio silvestre o de los humedales, pues el desequilibrio sería bastante fuerte, ¿no? Muy bien. Esta otra pregunta te la tengo que realizar. Si no estaría completa la entrevista. ¿El cocodrilo por sí mismo representa un peligro real para el ser humano? Yo considero de mi manera de vista muy personal que no. Llevo más de 20 años trabajando con las 3 especies y esas preguntas siempre me la hacen y me han dicho, ¿te han mordido? ¿Te han agredido? ¿Qué te han hecho? Ciertamente quienes tenemos mayor riesgo de sufrir un incidente con los cocodrilos es los que estamos trabajando directamente con la especie, ¿no? Es una investigación, un estudio, tanto en cautiverio como vida silvestre. Entonces, no representan un peligro como tal si nosotros respetamos su espacio, si respetamos su hábitat, si respetamos su alimentación y si conocemos sobre los ciclos biológicos, ¿no? Dónde anidan, en qué meses, de no capturar las crías, por ejemplo, evitar darles de comer, porque también es un factor muy importante. Y esto pues ayudaría a evitar accidentes o incidentes negativos con los pobladores. Si tomamos en cuenta estas recomendaciones, creo que no habría ningún problema y podríamos coexistir con la especie, al igual que otras especies, como incluso las abejas, ¿no? O las serpientes. Pero nosotros como seres humanos tenemos que ser conscientes de que el hábitat natural de estas especies han estado por muchos años antes de que incluso nosotros llegáramos a habitar ahí, ¿no? Pero es un aspecto social que tenemos que entender y obviamente el proceso del conocimiento de la especie nos va a dar esa experiencia, ¿no? Y recalcaba hace rato, hay pescadores en la costa que nos han dicho que han pescado, que han buceado incluso, arponeando con esta técnica de pesca y han visto cocodrilos en el fondo, pues les dan su espacio, se retiran y nunca no se meten con ellos, el cocodrilo no se mete con Así el es. humano. Afortunadamente hay buena disponibilidad de alimentos, suponemos que la reserva tiene esa disponibilidad también amplia, toda el hectareaje que tiene, pues todavía hay espacio para la coexistencia de ambas especies, pero si respetamos ese espacio o el límite que ellos nos fijan, pues no habrá ningún problema. Entonces, son depredadores naturales, obviamente, sí depredan por instinto. Una recomendación muy importante es también que no expongan sus mascotas a las orillas de los cuerpos de agua, porque pues ellos son depredadores. Entonces, eso pues ayuda mucho. Si yo tengo a mi mascota, mi perro, mi gallinita, mi cerdo, pues lo ideal sería resguardarlo o mantenerlo encerrado para que no esté directamente con esa dinamismo cerca al cuerpo de agua. Se guían por instinto. Exactamente. Obviamente. Y esto tiene que ver, esta información nos tiene que motivar a informarnos, a educarnos sobre el papel que están jugando los cocodrilos específicamente en el equilibrio de los ecosistemas. Estamos llegando a la recta final de esta emisión especial de Biosfera 10, de Biosfera Podcast, perdón.
Todo se reduce a una simple cuestión de decisión. Decidir qué queremos hacer con el siguiente segundo de nuestra existencia. Decidir si queremos informarnos acerca de la importancia ecológica que tienen estas especies de reptiles, los cocodrilos, ver cuál es su interacción con el resto de las especies, cómo funciona, cuál es su importancia. Y antes de concluir, hay dos preguntas finales. Una de ellas, el turismo, la actividad turística, es un polo de desarrollo económico increíble, sobre todo para México. Y pues innegablemente si hay turismo, hay dinero, está Claro. circulante. Llegan turistas a la encrucijada, quieren ver cocodrilos, pero lamentablemente siempre somos muy soberbios, muy irresponsables, queremos tocar, queremos llevarnos el recuerdo, vamos comiendo, tiramos, le queremos dar de comer, Así es. no se debe de hacer eso. ¿Hacen recorridos ustedes? Con el tema de cocodrilo específicamente es un tema o un área con buena potencial. Ha tenido un poquito más de auge el aviturismo, pero bueno, tenemos el potencial de tener las dos especies en la reserva y creo que sería un punto también eje para que fuera una alternativa más para los pobladores y no lo vean como un problema, ¿no? Entonces creo que el potencial está ahí. Hay otros países, incluso otros estados que han potencializado el recurso cocodrilo para hacer precisamente ecoturismo o educación ambiental también, que se vale, que es muy importantísimo. Y el aprovechamiento indirecto, como este tipo de recorridos, ¿no? El avistamiento, la fotografía. Son especies que son muy tranquilas, muy quietas. Mucha gente quiere que se muevan, pero son ejemplares que siempre están quietos, ¿no? Ellos van a moverse de acuerdo a su disponibilidad de Decían su como no se organismo, movían, perdón, que eran de plástico. Ah, Oye, bueno, ¿qué pasó exactamente. ahí? Son organismos que se regulan por la temperatura externa del sol. Entonces, Porque ellos no son de sangre caliente. claro, son ectotérmicos, entonces requieren de posar o solearse precisamente, al igual que las serpientes y demás reptiles. Entonces pueden durar 1 hora, 2 horas quietos, inmóviles, porque están regulando, diciendo el metabolismo, pero eso no quiere decir que no estén vivos, ¿no? Miren, ¿por qué lo decimos? Porque de manera irresponsable, con esta herramienta de las redes sociales, el desconocimiento, la ignorancia insultante de algunas personas, aquí no importa si son hombres o mujeres, suben un video de algún recorrido que hizo esta persona en el cañón del Sumidero, en el río Grijalva. Y entonces su apreciación fue, pues sí, vi cocodrilos de plástico para engañar a los turistas. No se movían y saca el video efectivamente de un cocodrilo adulto que está en las orillas del río Grijalva y está tomando el sol. ¿Por qué razón está tomando el sol? Sí, son ejemplares que requieren del calor para poder hacer digestión. A diferencia de los mamíferos y otros vertebrados que tenemos que consumir para tener energía, ¿sí? Ellos utilizan precisamente el calentamiento de su cuerpo a través de la sangre para poder hacer el metabolismo. Entonces, ahí van a estar quietos por y un buen sus tiempo. huesos están diseñados para absorber la radiación solar de una u otra manera. Nosotros, los seres humanos, aunque lo quieran negar por ideologías, somos animales y pertenecemos a los mamíferos, unos más que otros, pero sí, somos mamíferos los seres humanos. Entonces, si negamos la biología, si negamos la ciencia, nos estamos negando a nosotros mismos. Hemos llegado hacia el final de esta emisión que dedicamos a tratar de intentar desmitificar un poquito la imagen que tenemos de los cocodrilos. Es el primero de varios programas que vamos a hablar de fauna. Yo agradezco de veras profundamente el apoyo que nos está dando mi amigo Juan Jorge Gutiérrez Ramírez. Él es el oficial de comunicación de la CONAM. No voy a decir todo el nombre completo de la CONAM porque está inmenso, pero de la CONAM en Chiapas. Muchísimas gracias por todas las facilidades. Un gran número de las imágenes que ustedes han estado viendo son proporcionadas precisamente por esta dirección regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Los espero el próximo miércoles en punto de las 19 horas a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Biosfera Podcast, este componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, y también los martes y los jueves a las 9 de la mañana, Biosfera Podcast Radio, un componente de este proyecto, periodismo ambiental a través de las ondas hercianas y el 94
90.7, la nueva FM, la radio que se escucha y también se ve. Las redes sociales han estado pasando en pantalla y antes de concluir les comparto esta frase reflexiva de la tribu norteamericana de los indios Creek, ya extinta por cierto, que para mi muy particular humor ácido y negro que me cargo a veces pudiera convertirse en un irónico epitafio de lo que ha sido la presencia de la especie humana sobre este planeta. Y dice más o menos así: solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer. Estimado Edgar, muchas gracias. Un gusto. Yo soy Carlos Jiménez. Hasta luego. Renovables. Soluciones que brillan. Tecnología que transforma. Haz que el sol trabaje para ti. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron